En este problema tenemos que calcular, en primer lugar, cuál es el sentido de la corriente inducida en esta espira cuando se acerca a un imán como aparece en esta figura. Y en el segundo apartado hay que responder a la misma cuestión, es decir, qué sentido tiene la corriente inducida en la espira cuando el imán se aleja de este modo que nos presentan aquí. Las líneas del campo magnético creado por un imán son estas que aparecen en el dibujo. Son líneas que salen del polo norte y entran por el sur. Son líneas cerradas. Cada línea que sale del polo norte entra por el polo sur. Estas líneas que están aquí, que parece que están abiertas, no lo son, porque esta seguiría por aquí y entraría por el sur. Y así sucesivamente con todas estas, porque son líneas, repito, cerradas. El campo magnético en cada punto sería un vector tangente a la línea de campo correspondiente y con el sentido que indica la circulación. Vamos a considerar a la espira vista de frente y ahora vamos a mover el imán como nos indica en el apartado, es decir, hacia abajo y el polo norte hacia abajo también. Para que haya una corriente inducida, tiene que haber una fuerza electromotriz inducida. Para que haya una fuerza electromotriz inducida, tiene que haber una variación del flujo magnético, como nos indica la ley de Faraday. El flujo magnético se puede definir como el número de líneas del campo magnético que atraviesan la superficie de la espira. A medida que el imán se mueve hacia abajo, está claro que el número de líneas que van a entrar en la superficie de la espira va a ser mayor. Y eso va a ocurrir porque el campo magnético va a ser más intenso. A medida que el imán se acerca a la espira, el número de líneas del campo magnético por unidad de superficie aumenta, porque el campo magnético es mayor, y al ser el campo magnético mayor, el flujo aumenta. Resumiendo, como hay una variación del flujo magnético, entonces va a haber una corriente inducida. Vamos a ver con un poco más de detalle lo que ocurre. Estas líneas de aquí son las líneas del campo magnético que genera el imán, el polo norte, en este caso. Aprovecho para recordar que son líneas cerradas. Solo he dibujado las líneas que entran en la espira, pero esta volvería por aquí, esta y todas. Darían la vuelta y entrarían por el polo sur del imán. Este campo magnético, que hemos visto que es variable, porque el imán se va acercando a la espira, por lo que va aumentando, va a crear una corriente en la espira, una corriente inducida. Esta corriente, a su vez, va a generar un campo magnético que vamos a llamar inducido. Estas líneas verdes representan las líneas del campo magnético inducido por la corriente que va a circular por la espira. Aproximadamente tienen esta forma y son también cerradas. Esta daría la vuelta por aquí, esta a su vez también y así sucesivamente. Hay una línea que es perpendicular al plano de la espira y es la que pasa por el centro de ella, que es rectilínea. Esta iría hasta el infinito y volvería desde el infinito por aquí. Ahora tenemos que determinar cuál va a ser el sentido de circulación de las líneas del campo magnético inducido. Y entonces para eso tenemos que utilizar la ley de Lenz, que nos dice que el sentido de la corriente inducida en la espira es tal que se opone a la causa que la produce. La corriente ha sido producida, ha sido inducida por un aumento del flujo magnético, que a su vez se ha originado en el aumento del campo magnético inductor. Así que el campo magnético inducido se va a oponer a ese aumento de flujo y por lo tanto también se va a oponer al campo magnético inductor. Así que el sentido de circulación en las líneas del campo inducido tienen que ser opuestas a las líneas del campo inductor, así que las dibujaremos de este modo. De esta forma tienen el sentido opuesto a las líneas del campo inductor. La otra opción sería dibujarlas así. Pero al dibujarlas con este sentido lo que haríamos sería reforzar al campo inductor, porque tendrían el mismo sentido que sus líneas correspondientes. En definitiva, el campo magnético inducido es opuesto al inductor. Podríamos dibujar en algunos puntos cómo sería el vector campo magnético inducido. Por ejemplo, aquí o aquí serían vectores que son tangentes a la línea del campo correspondiente y el sentido que tienen coincide con el sentido de circulación correspondiente de la línea. Me voy a fijar en uno en concreto, que es el campo magnético en el centro de la espira, que es perpendicular al plano de la espira y en este caso tiene que apuntar hacia arriba para contrarrestar el efecto del campo inductor. Voy a borrar todo y me voy a quedar solo con este vector. Ahora ya podemos determinar
cuál es el sentido de la corriente inducida para que el campo inducido tenga esta dirección y sentido. Para ello vamos a aplicar la regla del sacacorchos o de la mano derecha. Alineamos el pulgar con la dirección y sentido del campo magnético y vemos hacia dónde giran los dedos. En este caso es en el sentido antihorario. Lo estoy observando desde la parte superior de la espira. En el apartado B, el imán se va a mover hacia abajo con la polaridad que nos indica la figura. El razonamiento va a ser similar, pero ahora lo que va a ocurrir es que el campo magnético va a disminuir, ya que el imán se va alejando. Por lo tanto, el flujo magnético también va a disminuir. Si disminuye B, disminuye el flujo magnético. Cada vez habrá menos líneas del campo que atraviesen la superficie de la espira. Como ahora el campo inductor va disminuyendo y el flujo disminuye, la corriente inducida en la espira lo que va a provocar es un campo magnético inducido que se va a oponer a esa disminución del flujo. Por lo tanto, va a inducir un campo magnético que va a reforzar al inductor, de modo que el campo magnético inducido tendrá esta dirección y sentido. Tomo como referencia este vector en el centro de la espira, que sé que es perpendicular, para determinar cuál va a ser el sentido de giro de la corriente inducida en la espira. No me hace falta dibujar el resto de las líneas del campo inducido. Con este vector es suficiente aplicando la regla del sacacorchos. Alineo el pulgar con el vector campo magnético y veo hacia dónde giran los dedos. Si lo hacéis, nos va a quedar que giran en el sentido horario. Vamos a practicar con otros dos casos posibles. En primer lugar, que el polo sur se acerque a la espira por la parte superior de esta. Vamos a ir respondiendo a estas tres preguntas que he escrito aquí, que son las claves para poder determinar el sentido de la corriente inducida. Primera, ¿aumenta o disminuye el flujo magnético? Al bajar el imán, el número de líneas que va a atravesar la superficie de la espira aumenta. Por lo tanto, el flujo magnético va a aumentar. Segunda pregunta, ¿el campo inducido reforzará o se opondrá al campo inductor? Como el flujo aumenta, entonces el campo inducido se va a oponer a ese aumento del flujo magnético. Así que el campo inducido se va a oponer al campo inductor. Tercera pregunta, ¿hacia dónde apunta el campo inductor? El campo inductor va a tener el mismo sentido que el que tengan las líneas del campo, que en este caso es, vamos a decir, que hacia arriba. Como el campo inducido se tiene que oponer, pues va a apuntar en el sentido contrario. Ahora aplicamos la regla del sacacorchos para determinar el sentido de la corriente inducida en la espira. Alineamos el pulgar con el vector campo magnético inducido y vemos hacia dónde giran los dedos. Si lo hacemos, nos sale en el sentido horario. Vamos ahora con el caso en el que el polo norte sea el más cercano a la espira y se aleje de ella por debajo. El número de líneas de campo magnético que pasa a través de la superficie de la espira disminuye. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta es que disminuye el flujo magnético. Como el flujo magnético disminuye por la ley de Lenz, el campo inducido va a reforzar al inductor, ya que se opone a esa disminución del flujo magnético. ¿Hacia dónde apunta el campo inductor? El campo inductor tiene el mismo sentido que el de las líneas del campo, y vemos que apuntan hacia arriba. Como el campo inducido lo va a reforzar, también apuntará con el mismo sentido. Ahora aplicamos la regla del sacacorchos y determinamos en la espira el sentido de circulación de la corriente inducida, que en este caso nos va a quedar el antihorario.